El eje cardíaco. ¿Qué es y cómo se calcula? El eje cardíaco es una de esas suertes de esoterismo para algunos entusiastas de la medicina. Imagínatelo de esta forma: estás en medio de la clase y el médico adjunto o profesor te está hablando acerca del eje cardíaco, cómo se calcula y para qué sirve. Y todo lo que haces es asentir con la cabeza mientras dices cuando en realidad estás muriendo por dentro. No paras de preguntarte qué es todo eso de ABF, ABL, D3 y para qué me sirve calcular esto. Tranquilízate, no desesperes, ya te muestro que calcular y entender esto es realmente sencillo. Para calcularlo, debemos saber la composición del triángulo de Einthoven, que es donde se encuentran las derivaciones ABR, ABL y ABF en las extremidades del paciente. Para ello, utilizar este modelo 3D que te ayudará a visualizar mejor el triángulo. Bien, la R en ABR viene del inglés right, que significa derecha. Por tanto, ABR corresponde al brazo derecho del paciente. Mismo caso con ABL, la L viene de left, izquierda en inglés. Y por otra parte, ABF viene de feet o foot, es decir, pies o pie. También tenemos las derivaciones frontales bipolares. Son tres: D1, D2 y D3. D1 es el diferencial de potencial entre ABR y ABL. D2 es el diferencial de potencial entre ABR y ABF. Y D3 es el diferencial de potencial entre ABL y ABF. Para entender esto aún mejor, pasaremos todas estas rectas a un plano cartesiano, correctamente conocido como triángulo de Bailey o hexágono de Bailey o sistema hexaxial. Recuerda, no confundas el triángulo de Einthoven con el hexágono de Bailey. Si bien ambos son parecidos, proporcionan información distinta. Bueno, continuemos. Por aquí abajo tenemos ABF positivo y aquí ABF negativo. Por acá tenemos ABR positivo y acá ABR negativo. Y por último, por aquí tenemos ABL positivo y aquí ABL negativo. Luego siguen las derivaciones frontales bipolares y aquí tenemos los grados, aquellos grados con los que determinaremos el eje cardíaco más adelante. Ahora sí, pasemos a lo que nos interesa realmente. ¿Cómo calculamos el eje cardíaco? Eso es bastante sencillo. Para calcularlo tendremos que fijarnos en las lecturas del electrocardiograma y prestar atención a la onda QRS. Luego tendremos que buscar las derivaciones frontales, es decir, D1, D2, D3, ABF, ABR y ABL. Te mostraré dos sencillos métodos con los que podrás calcular el eje cardíaco. En este primer método tendrás que prestar atención a D1 y a ABF, pues ambas son perpendiculares entre sí. ¿Y cómo es eso de perpendiculares? Te muestro. ¿Lo ves? En este plano, ABF y D1 colisionan perpendicularmente entre sí. Ahora es cuando le prestas atención a D1 y a ABF. Ubica a D1 y ABF en el electrocardiograma. Si resultase que la onda QRS de D1 es positiva y que la onda QRS de ABF también es positiva, sabremos rápidamente que tenemos un eje cardíaco normal, es decir, que estaría ubicado entre los 90 grados y los 0 grados y se vería de este modo. Recuerda que un eje normal podría variar, pues el eje normal podría estar entre los 90 grados y los 0 grados, como también podría estar comprendido entre los 90 grados y los menos 30, como también entre los 110 grados y los menos 30. El eje cardíaco normal varía por cuestiones demográficas, es decir, el grado de un eje cardíaco normal podría ser distinto según la región en la que te encuentres. Para evitar tal ambigüedad, te recomendamos que compruebes cuál es el eje normal correspondiente a tu región. Luego, si en el electrocardiograma vemos que la onda QRS de D1 está positiva y la onda QRS de ABF está negativa, determinaremos que el paciente presenta una desviación del eje hacia la izquierda. A grosso modo, en el plano se vería de esta forma.
y esto podría indicar un bloqueo de rama izquierda o un crecimiento del ventrículo izquierdo, entre otras patologías. Si resultase que D1 tiene una onda QRS negativa y ABF está positiva, sabremos que hay una desviación del eje hacia la derecha. Nuevamente, en el plano se verá de este modo. Esto podría indicar un bloqueo de rama derecha o un crecimiento del ventrículo derecho, entre otras patologías. Y por último, si resultase que la onda QRS de D1 y ABF son ambas negativas, tendremos una desviación extrema del eje a la derecha o a la izquierda, es decir, un eje indeterminado. Tomemos este electrocardiograma como ejemplo. Lo primero que debemos hacer es localizar D1 y ABF. Aquí tenemos a D1, vemos que su onda QRS es claramente positiva. Por aquí abajo tenemos a ABF. Si bien es algo pequeña, veremos que ABF es también positiva. Y como te dije anteriormente, si ambas ondas QRS, tanto D1 como ABF, son positivas, tendremos un eje normal, comprendido entre los 90 grados y los 0 grados. Recuerda, el eje cardíaco podría variar. Y en el plano se vería más o menos así. Tomemos este otro ejemplo. Localizaremos D1. En este electrocardiograma, la onda QRS de D1 es claramente negativa. Luego, si localizamos a ABF, veremos que... Oh vaya, parece no estar muy claro. Bueno, si miras con atención, resulta que ABF está más positiva que negativa. Recuerda, si la onda QRS de D1 es negativa y la de ABF es positiva, tendremos un eje con una desviación hacia la derecha y se vería más o menos de esta forma. Como habrás podido comprobar, este método es realmente rápido para determinar el eje, pero no es muy exacto. Por otra parte, este segundo método es más preciso, pero requiere un poco más de visualización y quizás pensamiento espacial. Para este método tendrás que encontrar la onda más isobifásica. La onda más isobifásica es aquella que su onda QRS tiene una polaridad tan positiva como negativa. No será tan sencillo de explicar con palabras, así que será más fácil de explicar con ejemplos. Por el momento, presta atención a este gráfico. Veamos, a ABR le corresponde D3, a ABL le corresponde D2 y a ABF le corresponde D1. Esto es así porque estas son perpendiculares entre sí. Bien, presta atención, lo que interesa es encontrar la onda QRS más isobifásica. Ahora, supongamos que en un hipotético electrocardiograma, ABF posee las ondas QRS más isobifásicas. A ABF le corresponde D1, pues son perpendiculares entre sí. Bueno, ya sabemos que ABF es isobifásica. Para determinar el eje, necesitamos saber si D1 tiene una onda positiva o negativa y en base a ello calcularemos el eje cardíaco. De tal suerte, si ABF es isobifásica y D1 tuviese una onda positiva, entonces el eje cardíaco estaría en los 0 grados, un eje normal. Por otro lado, si resultase que D1 tiene una onda QRS negativa, el eje estaría en los 180 grados. ¿Se entiende? ¿No? Veamos un ejemplo rápido. Prestemos atención a este electrocardiograma y busquemos la onda QRS más isobifásica, es decir, la que tiene un valor positivo y negativo lo más parecido posible. En este electrocardiograma, ABR posee esta característica, o sea que ABR tiene la onda más isobifásica. Luego, veremos que ABR, al ser isobifásica, le pertenece D3. D3 es perpendicular con respecto a ABR y en este electrocardiograma es claramente negativo.
De tal suerte, sabremos que el eje cardíaco de este electrocardiograma es de menos 50 grados, pues D3 tiene una onda negativa. Espero que con esta explicación hayas entendido. Pero bueno, este video no estaría terminado si no explicamos rápidamente la función real de calcular el eje cardíaco. Como ya sabrás, tu profesor o médico adjunto no te explican estas cosas para molestarte. Saber calcular el eje cardíaco tiene su importancia. Con frecuencia, el estudiante encuentra fastidiosa la medición del eje y en un comienzo no le ve utilidad clara a la información obtenida. El eje demuestra las fuerzas vectoriales de la masa miocárdica, así como del sistema eléctrico. Un aumento del tejido ventricular izquierdo, como acontece en la hipertrofia de esta cavidad, tenderá a desplazar el eje a la izquierda. De igual forma, el crecimiento del ventrículo derecho tiende a desplazar el eje a la derecha, pero la hipertrofia debería ser extrema para que se refleje en el eje. En pacientes con infarto de miocardio se produce necrosis del tejido que se traducirá como un silencio eléctrico y por lo tanto el eje tiende a alejarse de la zona de la necrosis. En pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo puede haber desviación del eje hacia la derecha. Otra situación en la cual es útil la medición del eje es en pacientes que tienen episodios de taquicardia con complejos QRS anchos. La taquicardia ventricular usualmente desvía el eje a la izquierda, mientras que la taquicardia supraventricular paroxística con conducción aberrante no lo hace. Lo que nos gustaría que te quede claro es que no es necesario saber exactamente dónde está el eje, pero sí interesa saber si hay alguna desviación hacia la derecha o a la izquierda, porque eso te da una idea estructural del corazón, el sistema de conducción y del miocardio. Bueno, antes de dar por terminado este video, me gustaría que intentes calcular el eje cardíaco de este electrocardiograma con los métodos que te explicamos anteriormente. Cuando termines, deja tu respuesta en los comentarios. Veamos qué tan bien se te da esto. No te olvides de seguirnos por Instagram y por Facebook. Enarmeate se despide.